El examen de acá no me deja. Prohibido. Ahora no me deja. Bueno, si no, lo implementaría tremendamente. Muy bien, mis niños. Bienvenidos a la clase de Sistema Nervioso. Ustedes son el grupo número BP2, el mejor grupo, el único grupo, no hay otro grupo más. Empezamos, delegado. Anderson, dime qué es una incisura o cuerpo de Schmidt-Landerman. Nada. ¿Juan José? ¿Juan Andrés? Juan Andrés, dime diámetro promedio de un axoncito. 1. Sí, pero no es 1 centímetro. Una micra. No, muy chiquito. Muy chiquito. Es ¿Un nanómetro es? Es pero ustedes tienen un micra, no, 10 centímetros, pero Ya, sí, claro. Johansi, dime, ¿qué neurona es la más grande que conoces? Ya, seguimos. Stephanie, dime, ¿cuál es la velocidad de conducción más rápida de un nervio? No. Hidrogo, Antonella, dime, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión de información que hay en el exón? Son 2. Ya, Kimberlycita, dime, ¿cuántas neuronas tiene un humano en el cerebro? ¿Millones? Sí. ¿Cuántas? Ya hay un valor, hay un número. ¿6 millones? No, muy poquito. Arianita, ¿dónde estás? Camila. Yair. A ver, Camila. F. Yair. F. Yamilet. F. Seguimos. Yamilet soy yo. Perdón. Yamilet. Estrellita. No. Ah, Juliana. Juliana Yamilet. sí, Yamilet, sí. Yamiletcita, dime, ¿cuál es la meningia vascular? Ya, bueno. ¿Jasmine? ¿No está? Jasmine, permítame. Jasmine. F. Alondrita, dime, ¿cómo se llama la parte final de la médula espinal? No. Paul, dime, ¿qué parte de la corteza en el cerebro se encarga de procesar información visual? No. Occipital. Cristina. ¿Pérez? Sí. Cristinita. ¿Qué neuronas son más grandes, sensitivas o motoras? ¿Motoras? Muy bien. Por fin. Qué alegría. Yo lloro. Alternativas también, doctor. Natalie,
Natalie. ¿Qué cosas son los corpúsculos de Nissan? Ya, comenzamos con la clase. A ver, niños. ¿Cuántos sistemas nerviosos hay? 3. Ay, central y periférico central. Tenemos 3 sistemas nerviosos. El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso entérico. La bibliografía nos clasificaba el sistema nervioso entérico como parte del sistema periférico dentro del sistema nervioso autónomo. Sin embargo, de los 8.000 millones de neuronas que hay ahí, junto con los plexos entéricos de Auer, Meissner, los ganglios autónomos y las células enterogliales, confirman que se trata de un sistema aparte, considerado actualmente por algunos científicos como un segundo cerebro, porque es un sistema nervioso que recibe información sensitiva y también tiene afecciones motoras. Incluso algunos se han atrevido a decir que tiene una conciencia primitiva, pero bueno, eso ya es mucho decir. Entonces, la bibliografía científica actual, las revistas médicas actuales, lo mencionan como un sistema aparte. Supongamos que decapitamos a mi delegado. Si mantenemos vivo a su cuerpo, el resto de su cuerpo va a seguir funcionando. Su corazón, bueno, no el corazón no, pero sus pulmones, el diafragma, el páncreas, el hígado, los riñones, el intestino. Un paciente con accidente cerebrovascular fatal entra en coma, sigue viviendo, tiene muerte cerebral, pero el resto de su cuerpo sigue adelante. El sistema nervioso entérico puede seguir adelante de forma independiente del periférico y del central. Entonces ahí tienen un dato actual. Además, el sistema nervioso entérico influye directa e indirectamente en el sistema nervioso central a través del eje entero cerebral. Se ha postulado que incluso es el origen de enfermedades como el Parkinson. Muy bien, empezamos con el cerebro. La unidad de procesamiento básico en el cerebro es la neurona. La neurona es como un microprocesador. Utiliza energía electroquímica para producir lo que se denomina como impulso nervioso, que es el que va a transmitir la información. Y también va a ser el que va a comandar las aferencias y eferencias. Para producir el impulso nervioso utilizas neurotransmisores e iones. Los iones son calcio, sodio, cloro, potasio. Estos iones pueden ser excitatorios como el sodio, pueden ser inhibitorios como el cloro. Los neurotransmisores también pueden ser excitatorios o inhibitorios. Neurotransmisores excitatorios, la acetilcolina, la serotonina. Neurotransmisores inhibitorios, la grixina, el GABA. Entonces, una neurona es la célula básica del sistema nervioso. Está coexistiendo con células gliales. Existen 8 tipos de células gliales. Tenemos astrocitos protoplásmicos, astrocitos fusocelulares, oligodendrocitos, células microgliales, ependimocitos, tanicitos, células de Schwann y células satélites. Las células de Schwann y células satélites son células gliales del sistema nervioso periférico. El resto están en el sistema nervioso central. Los tanicitos son un tipo de células ependimales en la línea media. Los astrocitos protoplásmicos están en la corteza, en la sustancia gris, mientras que los celulares a nivel de la sustancia blanca. En el cerebro, las células gliales participan en múltiples funciones. Por ejemplo, las células de la microglia provienen de la médula ósea. Se consideran parte del sistema macrofágico monocítico mononuclear. Son como una especie de célula de defensa del parénquima cerebral ante una noxa. Entonces, cuando hay una infección bacteriana cerebral, cuando hay una infección cerebral viral, cuando hay una infección por hongos,
incluso por parásitos como por ejemplo una neurocisticercosis cerebral. Las células que se encargan de ayudar a combatir estas causas son las células de la microglia. Y lo hacen a través de los denominados nódulos de la microglia. ¿Okay? Entonces, cuando hay una encefalitis, tenemos nódulos de la microglia. También ayudan a estabilizar las conexiones eléctricas entre neuronas. ¿Cómo lo hacen? Solo Dios lo sabe. Luego tenemos a los astrocitos. Los astrocitos también participan en múltiples funciones. A celebrar las de organización del parénquima cerebral, eliminación de residuos, eliminación de iones flotando, eliminación de neurotransmisores, forman o ayudan a formar la barrera hematoencefálica. Además, participan en los mecanismos de cicatrización cerebral. Los astrocitos que participan en la barrera hematoencefálica son muy importantes. En el cerebro, la barrera hematoencefálica impide que estructuras de más de 400/500 kilodalton pasen desde el compartimento intravascular al cerebral. ¿Okay? Es muy importante. O sea, nuestro cerebro es como la placa madre de sus celulares o de una computadora. La placa madre es esa estructura en donde descansa el procesador, la RAM, su gráfica, etc. Esa placa madre no se puede mojar, no se puede llenar de barro, ¿no? Porque habría cortocircuitos. Lo mismo en el cerebro. El neurópilo, que es las tremendas cantidades de interconexiones dendrodendríticas, dendroaxónicas o axoaxónicas que hay en el cerebro, no puede estar en contacto con otras estructuras. O sea, si yo tomo 50 mililitros de sangre y se la inyecto al parénquima cerebral de uno de ustedes, los dejo en coma. Entonces, la barrera hematoencefálica impide el paso de estructuras pequeñitas a partir de 400 kilodalton para arriba al parénquima. Participan en la barrera hematoencefálica las células endoteliales. Las células endoteliales en el cerebro tienen uniones estrechas que impiden el paso de moléculas u orgánulos entre células endoteliales. Además tienen menor número de vacuolas fagocíticas, lisosomales o pinocíticas. Tienen menos vacuolitas pinocíticas, por lo tanto su capacidad de transportar cosas está muy limitada. Además, no tienen fenestras. En otros órganos, el endotelio está fenestrado para permitir el paso de nutrientes, proteínas, anticuerpos, hasta células. En el cerebro no. El otro elemento de la barrera hematoencefálica es la membrana basal de las células endoteliales. Las células endoteliales descansan en una matriz de colágeno y esa matriz de colágeno apoya también a separar el compartimiento intravascular del cerebral. El otro elemento en la barrera hematoencefálica son los pericitos. A veces entre una célula endotelial y la membrana basal aparecen células que se denominan pericitos, que ayudan también a formar la barrera hematoencefálica. El otro componente de la barrera hematoencefálica son los pies de los astrocitos. Entonces los astrocitos participan en la barrera hematoencefálica. Y un quinto elemento reconocido actualmente que participa en la barrera hematoencefálica son las células gliales, que ayudan a mantener este entorno limpio. Gracias a la barrera hematoencefálica, nuestro cerebro es indemne a muchas cosas. Sin embargo, hay ciertos fármacos y otras toxinas que pueden acceder a él. Por ejemplo, el virus del VIH. Se pensaba que era exclusivo de los linfocitos TCD4, ¿no? El VIH es una enfermedad de tipo síndrome de inmunodeficiencia que afectaba a los linfocitos TCD4, pero ahora se sabe que el VIH puede infectar el parénquima cerebral, logra burlar la barrera hematoencefálica y afectar el cerebro. Se ha visto la presencia de nódulos de la microglia en el parénquima cerebral de pacientes con VIH. Entonces, estos pacientes con VIH pueden tener cierto grado de encefalitis viral con daño cognitivo. Entonces, la infección por el VIH no solamente afecta a tu sistema inmune, sino que es capaz de infectar a tu cerebro y generarte daño cognitivo. ¿Ok? Muy bien. Tenemos luego a los oligodendrocitos, cuyas funciones también son de sostén, son de ayudar a las interconexiones entre neuronas, solo Dios sabe cómo hacen eso, y también cumplen la función de mielinizar los axones del cerebro y de la médula espinal. Un oligodendrocito puede mielinizar 50 axones.
Son células que producen constantemente fosfolípidos que van a dar lugar a esta mielina. Y son las células más abundantes de la glia en el parénquima cerebral, los oligodendrocitos. Entonces, de acuerdo a la forma que tienen estas células, nosotros podemos reconocerlas en microscopía óptica, ¿no? Vayamos de lo más básico, de lo más chiquito a lo más grande. Las neuronas tienen un cuerpo también conocido como soma o pericardio, que es la parte más pequeña de una neurona. La segunda es una proyección múltiple, conocida como dendritas, que es, digamos, la zona en donde las neuronas reciben información de otras células. Y la parte más grande de una neurona es el axón. En el axón está el mayor volumen de citoplasma. Los axones más grandes provienen de neuronas motoras. Tenemos, por ejemplo, el axón de las neuronas que comandan el nervio ciático. Pueden llegar a medir más de 1 metro, especialmente si el individuo tiene talla ancha. Puede medir 1,50 m más. Entonces recuerden, en el axón, a pesar de que luce delgadito y todo chiquito, ahí se encuentra el mayor número de organelas y citoplasma de una neurona. Perdón, estaba chismeando. Las dendritas hacen múltiples ramificaciones cada vez más delgadas. Estas ramificaciones terminan en más subramificaciones conocidas como spikes o espinas, que son básicamente las zonas en donde las dendritas hacen efectivamente las conexiones con otras células. A mayor número de spikes, mayor número de conexiones, mayor capacidad de procesamiento. El número de neuronas no influye en qué tan hábil o en qué tanto conocimiento o en qué tanta inteligencia, razonamiento o capacidad de abstraer tiene un organismo. Por ejemplo, una abejita tiene 800.000 neuronas y es 100 veces más inteligente que una hormiga. Las hormigas pueden tener 1.600.000 neuronas. El número de neuronas no influye en la inteligencia de un ser vivo, ya sea biológico o artificial. Las abejas se orientan en el espacio mejor que las hormigas. Son capaces de detectar el campo electromagnético de la Tierra. Ven en un espectro de visión muy superior. Las hormigas son ciegas. Reconocen formas y colores, tienen memoria espacial. Saben dónde está el agua, dónde están las flores e incluso saben diferenciar el tipo de polen. Son mucho más inteligentes que una hormiga, pero tienen la mitad o menos de neuronas. El número de neuronas no influye en qué tan inteligente eres. Lo que en realidad influye en la inteligencia, que es un concepto difícil para la humanidad actualmente de definir, lo que realmente influye es el número de conexiones que hay. A mayor número de conexiones entre neuronas, más inteligente es el individuo. Ashley, ¿qué pasa? Kimberly, Ashley, ¿qué pasa? Creo que ya. Entonces, significa que las personas más inteligentes van a tener un mayor número de conexiones, chicos. La pregunta es, ¿cómo tengo más conexiones? Vayamos por lo más interesante, ¿cómo las pierdes? Se ha demostrado que tienes menos conexiones neuronales si tomas mucho alcohol, si fumas mucho, si estás desnutrido, si tienes o has tenido meningitis o encefalitis. ¿Por qué se ríen? Se pasa. Así que cuiden sus cuerpitos caribeños, mis niños. ¿Cómo las aumentas?
Las conexiones se pueden aumentar a través de algo que se llama neuroplasticidad, pero la neuroplasticidad es, digamos, un momento casi exclusivo, pero puede suceder en la etapa adulta, pero es casi exclusivo de la infancia. Por ejemplo, supongamos que tomamos a mi delegado Ander y viajamos en el tiempo. Nos trasladamos a la época en la que Ander tenía 6 meses de edad. Era un bebé. Bebé Ander de 6 meses de edad es sometido a una disección de la mitad de su cerebro. Le arrancamos la mitad del cerebro a Ander. ¿Cómo creen que Ander estaría en la actualidad? ¿Podría caminar? ¿Podría ver? Mover solo la mitad de su cuerpo. Sí, ¿no es cierto? Y la otra no. Y la otra ya no. Nada. Ander estaría tranquilo. Incluso estaría así. Eso es neuroplasticidad. La otra mitad residual de su cerebro comienza a tomar poder y a cumplir funciones de la que ya no está. Una mitad de su cerebro controlaría los dos lados de su cuerpo. Esa mitad podría dominar los dos ojos. ¿Entienden? Eso es neuroplasticidad. Solo la mitad del volumen cerebral y ya no sería excelente. ¿Por qué? Porque se desarrollaron muchas más conexiones. No solo eso, la neuroplasticidad permite un fenómeno muy bueno actualmente, que es el cambio de forma o tarea de un área del cerebro. Por ejemplo, sabemos bien que pacientes que nacieron ciegos, en las que no se utiliza su corteza occipital, la corteza occipital asume las funciones de corteza auditiva. Por eso es que muchos humanos ciegos pueden ver con el sonido. Ellos emiten sonidos y son capaces de reconstruir el ambiente y ver. Doctor, ¿y hay una desventaja respecto a la neuroplasticidad? ¿Cómo se entiende? O sea, si una persona que puede desarrollar más sus capacidades, Desde ahí vamos con eso. Entonces, estos pacientes ciegos solamente tendrían que hacer así. Algunos hacen así con su boca, otros hacen así. Y al igual que los murciélagos, son capaces de escuchar el sonido que regresa y saber qué cosa tienen adelante. Son capaces de describir bicicletas, árboles que están a metros de distancia. Es como la función de ecolocalización de los murciélagos. De la misma manera, pacientes que son sordos desarrollan una corteza visual tremenda, capaces de recordar patrones que otros no veríamos. Eso es neuroplasticidad. La corteza que no se utiliza asume las funciones extra de las que sí. La pregunta de Ander, que ya me olvidé que era, ¿cómo podemos tener más neuroplasticidad o qué? si hay un lado negativo, No, claro que no. Todo positivo. Hay humanos que tienen algo que se llama memoria eidética. Este tipo de humanos son capaces de recordar todo. Nuestros ojitos procesan alrededor de 2 GB por segundo de información visual. ¿Ya? 2 GB por segundo de información visual. Pero nuestro cerebro la desecha. Tú ahorita no sabes cuál es el color de mi botón de mi guardapolvo. O tampoco sabes cuál es el color de uno de esos enchufes. O sea, tu cerebro ve, pero no ve. Comienza a filtrar. Nuestro cerebro se encarga de lo más importante, que es sobrevivir, comer y dormir. Pero estos pacientes con memoria eidética son capaces de recordar cada uno de sus botones. Podrían contar en su mente sus pestañas. Y no solo eso, pueden hacerlo no importa cuántos años habían pasado. Si tú le preguntas qué desayunó hace 25 años, te dicen exactamente la hora, la fecha y te describen el entorno. Este tipo de gente ha ganado premios Nobel. Luego tenemos a otro espectro menor, que son los autistas. Pero los autistas, a diferencia de los humanos con memoria eidética, solo recuerdan cosas específicas, capaces de recordar números, fechas, capaces de convertir el sonido a números. Por lo tanto, un autista con esas habilidades podría componer una canción solo escuchando el fondo. Podría saber las notas exactas de una canción solo escuchándola. Podría recordar fechas y podría predecir fechas. Podría calcular ecuaciones numéricas. Pero solamente su inteligencia es específica a un solo campo: matemáticas, audio, sonido, visión, etc. No como los eidéticos.
Luego tienes a los genios y demás humanos de características diferentes o habilidades superiores, que no se sabe exactamente cómo lo lograron. También tienes un grupo de humanos que después de un golpe desarrollaron estas características. Mucho que investigar. Y ahora, ¿cuál era tu pregunta? ¿O yo lo resolví? Muy bien. Entonces, niños, acá el meollo es tanto en la inteligencia artificial como en humanos biológicos, parásitos y animales de tipo insecto, el número de neuronas no influye en la capacidad de aprendizaje. Lo que influye es la capacidad de interconectarse entre ellas. Con el tiempo, mientras más viejitos seamos, menos interconexiones tendremos. Cuando haya más degeneración o atrofia cerebral, menos tenemos. O sea, estamos condenados a perder nuestras maravillosas conexiones y volvernos más lentos, ¿no? Muy bien, no se entristezcan. La parte en donde nace un axón se denomina cono. El axón se extiende. Si el axón se mieliniza, la sección del cono hasta la primera vaina de mielina se conoce como segmento inicial. El cono no es lo mismo que el segmento inicial. El segmento inicial tiende a ser más grande. El segmento inicial no influye en la despolarización. En el cono sí, en el cono se produce la despolarización. Luego este axón puede estar o no mielinizado. En el cerebro tenemos axones que tienen mielina y axones que no. La mielina tiene varias funciones. La función principal de la mielina en el sistema nervioso central es aislar el impulso eléctrico. Es decir, Sí, la función principal del axón es aislar el impulso eléctrico, de la mielina, ¿no? La mielina sería como el recubrimiento de polímero de este cable. Tú puedes agarrar este cable mientras está cargando, porque está aislado de ti. Lo mismo en el cerebro. No es de intención de un axón perder información o cruzarla con el resto de axones. Esa es la función de la mielina. Pero además tiene otra función interesante, que es la de incrementar la velocidad del impulso eléctrico, electroquímico en este caso. Y lo hace a través del mecanismo de conducción saltatoria. Las neuronas tienen dos tipos de velocidad, la rápida y la lenta. La más rápida puede llegar en torno a los 150 metros por segundo, aunque otros dicen que es un cuarto de la velocidad de la luz. Lo cierto es que antes de que pienses lo que vas a hacer, ya se produjo un feedback al menos 5 veces. Sonó esto y no me demoré ni un segundo. Pero incluso cuando el sonido empezó, ya mi cerebro lo había procesado. Se lo había mandado a mi corteza temporal, que dijo que era un sonido celular, y se lo mandó a mi cerebelo, que se lo mandó a mi médula, que se lo mandó a mi nervio, y yo me moví, regresé, calculé, se lo mandó a mis ojos, miré. ¿Sí? Entonces, la mielina sirve para aislar las conexiones eléctricas y para incrementar la velocidad. Entre vainas de mielina se forman los denominados nódulos de Ramberg, en donde hay cisternas de calcio que ayudan a potenciar este sistema de conducción. La mielina en el sistema nervioso central está formada por los oligodendrocitos, como les dije, ¿no? El doctor Ramón y Cajal, ganador del premio Nobel, utilizó tinción de plata para poder tener estas imágenes en donde vemos la compleja arquitectura de una neurona, ¿no? Las neuronas tienen un nucleolo prominente. Este nucleolo prominente, cuando estudiamos células, significa que esta célula tiene una alta actividad de traducción y replicación de ADN. Recuerden, desde que somos una pequeña mórula hasta que nos morimos, ellos están chambeando. No paran de trabajar. Así que para trabajar necesitan producir aminoácidos. ¿Por qué? Necesitan neurotransmisores que ayuden a comandar las órdenes. Necesitan producir metildopa para producir noradrenalina, necesitan producir dopamina, acetilcolina, serotonina, glicina, el GABA, el ácido gamma amino, ya me olvidé cómo se llama, ácido gamma amino, ¿cómo se llama el GABA?
útil. Muy bien. Entonces, el nucleolo es prominente, por eso es que se le denomina células con ojos de búho. Además, en el citoplasma vemos manchitas oscuras. Como tienen alta activación de ARN y producción de proteínas, su retículo endoplasmático es grueso o prominente y comienza a producir bastantes polirribosomas. Estos polirribosomas, que contienen ARN, son afines a la hematoxilina y forman estas manchitas. Por eso a esas manchitas se les conocen como corpúsculos o sustancia de Nissen. Y por esas manchitas se le conocen a ellas como células tigroides. Y las manchitas también se conocen como cuerpos tigroides, porque son como las manchitas de un tigre. Los patosaurios utilizaban estas características para describir a las neuronas. Entonces ya tienen que aprendérselo, ¿no? Soma, pericardio. Polirribosoma, retículo. Ojos de búho, nucleolo prominente. ARN sobreexpresado, retículo endoplasmático grueso. Corpúsculo de Nissen, cuerpos tigroides. Células tigroides. ¿Ok? Las neuronas pueden acumular en su cuerpo y también en el intersticio pigmentos. Los dos pigmentos que encontramos son la melanina, que se produce a partir de la metildopa. Recordemos que se va a producir noradrenalina en el cerebro, ¿no? Entonces, la melanina se puede acumular. Y el otro pigmento es la lipofucsina, ¿ya? Son dos pigmentos que podemos encontrar. Muy bien. ¿Qué más? Esta neurona se encuentra flotando en este mar azul. Este mar azul se conoce como neurópilo. ¿Y qué es este mar azul? Son múltiples interconexiones dendrodendríticas y dendroaxónicas y axoaxónicas. Estos son todo el cablerío que hay acá. Entonces, ese sería como el estabilizador y estos son los enchufes. También vamos a reconocer en los cortes histológicos otras estructuras que son las que se les enseña para que puedan diferenciarla. Y utilizo siempre esta que es del doctor Lido o la otra del doctor Lido. Una bonita. Siempre utilizo esta diapo, ¿no? Entonces, en cortes histológicos del parénquima cerebral, las células más grandes son las neuronas. Además tienen un nucleolo prominente. Nucleolo prominente, ojo de búho, neurona. Además, si se dan cuenta, el citoplasma es oscuro por los corpúsculos de Nissen. Entonces, las células más grandes con nucleolo prominente y citoplasma oscuro por los corpúsculos de Nissen o corpúsculos de Nissen son las neuronas. Luego, la célula que le sigue en tamaño, que es de menor tamaño, pero es la célula glial más grande, son los astrocitos. El astrocito es una célula grande, pero glial. Como verán, su citoplasma no es oscuro, porque no tiene corpúsculos de Nissen y tampoco tiene un nucleolo prominente. Luego, la que le sigue en tamaño, que se caracterizan por ser las más numerosas, por ser unas bolitas perfectas, como si fueran moneditas de 10 céntimos, con chocolatitos redonditos, son los oligodendrocitos. Perfectas bolitas, como planetas. Y luego tenemos a las más chiquitas. Son las más chiquitas, son las que tienen el núcleo alargado, o también núcleo en forma de gota, y estas células que tienen forma de lágrima, gota, hoja o alargado, son la microglia. Grande, neurona. Mediana, astrocito. Redonda, oligodendrocito. Chiquita y alargada, microglia. Neurona, procesamiento. Astrocito, barrera hematoencefálica, eliminación de desechos. Microglia, defensa ante infecciones o noxas. Oligos, sostén y mielinización. El mar esto se llama neurópilo. Entonces, si yo inyecto una sustancia o agredo a esto con un material extraño, el solo agredir al neurópilo ya estaría haciendo un gran daño. Las enfermedades neurodegenerativas pueden afectar a las células gliales, a las neuronas o al neurópilo. No, tú puedes tener tus células gliales y tus neuronas súper bien, chill, estudiando medicina en la CIPAC. Afectas al neurópilo y ya tienes un problema. Por ejemplo, en la esclerosis. En la esclerosis, en el ELA, hay una desmielinización de los axones del sistema nervioso central y el paciente se paraliza por completo.
pérdida de la sensibilidad y tetraplegia. Stephen Hawking, por ejemplo. Entonces ya saben, hay que cuidar su cerebrito. Por ejemplo, a ver, Kimberly. Perdón, Kimberly. ¿Qué es esto? Muy bien. Alois. Tú, Alois. Johansi. ¿Qué es esto? ¿Ah? No, alargadito y chiquito. ¿Ah? Microbio. Acá hay un oligo, mira, redondito, redondito. Muy bien. Las células ependimarias o ependimocitos son células epiteliales. Revisen las cavidades ventriculares, ¿ya? También el centro del canal medular. Son células epiteliales. Su morfología es cúbica a cilíndrica. Tienen microvellosidades, no cilios, microvellosidades. Las microvellosidades cumplen la función de movilizar el líquido cefalorraquídeo. En los plexos coroideos, las células ependimarias participan en la formación del líquido cefalorraquídeo. Se producen de 14 a 36 mililitros de líquido cefalorraquídeo por hora. Y su absorción es similar, porque recordemos, tanto la producción como la eliminación de líquido debe estar equilibrada. Si hay mucha producción y poca eliminación, se produce un acúmulo de líquido cefalorraquídeo, produciendo hidrocefalia. Si hay una producción normal y no hay eliminación, también podrías tener hidrocefalia. Las hidrocefalias pueden ser comunicantes y no comunicantes, pero bueno, eso no es nuestro tema. Acá la importancia es que sepan reconocer a las células ependimarias. Estas descansan sobre un estroma fibroconectivo laxo. Se denomina laxo porque es blanco, tiende a ser claro, es delicado. Entonces está la célula ependimaria, su membrana basal y el estroma fibroconectivo laxo altamente vascularizado. Es altamente vascularizado porque de acá se saca el líquido, en este caso el plasma, y se ultrafiltra para producir el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Creo que acá se puede ver su morfología cilíndrica, ¿no? Pues